Dios les bendiga muy grandemente y en este día, primeramente como siempre, quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar aquí una vez más y poder hacer un video más y poder leer su santa y bendita y hermosa palabra y poder dirigirme a más de alguna persona que vea este video con un pequeño mensaje que espero que el Señor pueda transformar más de alguna vida. Que todo lo que yo hago lo hago con el propósito de alabar y bendecir el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo dice Tito 2:13. Y primeramente quiero empezar leyendo en San Mateo 16:24. Y en este día quiero hablar acerca de las cosas del mundo, de cómo el mundo nos tiene tan, como dijera la palabra, el mundo nos tiene tan alejados de Dios. Todas las cosas que hay en este mundo, todas las cosas que este mundo ofrece, nos tienen tan alejados de Dios que verdaderamente no nos damos cuenta del sacrificio tan grande que Dios hizo al dejar su trono en el cielo y venir a este mundo que estaba tan lleno de pecado, tan sucio, y Él siendo tan puro, tan santo, y tener que dejar su trono en el cielo para venir y tomar un cuerpo de carne, venir y nacer de una virgen pura, y tomar un cuerpo de carne para poder Él en carne sufrir todos los sufrimientos por los que hoy cada uno de nosotros hemos sufrido, para Él sufrir en carne todas esas cosas por las que nosotros pasamos día a día, por esos sufrimientos, por esas cargas que nosotros venimos, por los que nos venimos enfrentando cada día, que a veces nosotros decimos que es imposible vencer todo eso, y es verdad que es imposible vencer todas esas cosas que están en este mundo, las aflicciones por las que pasamos cada día, las preocupaciones y todas las cosas que realmente pues Satanás usa a veces para atraer nuestra atención, para tenernos sumergidos en todas esas cosas, a veces en los problemas de cómo vamos a hacer para hacer las cosas, que a veces pasamos tiempo solamente sumergidos y al siguiente día el problema sigue igual y no podemos vencerlo. En referencia a eso quiero leer este versículo que se encuentra en San Mateo 12:24, donde nos habla así. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y a qué se refiere este versículo? Pues este versículo se refiere a que todo el que pierda su vida, ¿qué vida es la que vamos a perder nosotros? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, la vida que nosotros vamos a perder es esa vida de placer, es esa vida que nosotros llevamos en el mundo, esa vida donde nosotros buscamos las diversiones de este mundo, donde nosotros buscamos satisfacer nuestra carne y nos olvidamos de que hay un Dios que es puro, que es santo. Nos olvidamos de que las cosas de este mundo, el que gobierna todos los deseos de la carne, todas las pasiones desordenadas y todas esas cosas que combaten en nuestra mente mundana, vienen de parte de Satanás, y que es Satanás el que está detrás de los pleitos, de las iras, de las contiendas, de todas esas cosas, porque dice que Satanás desde el principio ha venido pecando y sigue siendo un pecador, y él lo que quiere es que cada uno de nosotros vivamos en pecado, para que el día que tengamos que ir a dar cuentas ante nuestro Dios, ante nuestro Dios, el que somos su creación, nosotros vayamos sucios, llenos de pecado, porque dice que Dios es puro y Dios es santo, y dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo nosotros podemos santificarnos? Acercándonos a Dios,
para que Él, que es el que ya pasó por todas estas cosas en carne, como nos lo dice su palabra en Primera de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado a este mundo en carne, y Él vino, y Dios tomó un cuerpo de carne, y Él pasó por fue tentado en todas las cosas carnales. Lo único que sucedió es que Él no pecó en nada, Él venció todas las cosas, Él las venció en carne. ¿Y por qué tuvo que vencerlas en carne? Para ayudarnos a vencer todo eso cuando nosotros estemos pasando por pruebas, por luchas, por tentaciones, por dificultades. Por eso Dios tomó un cuerpo de carne para Él vencer y Él podernos entender. Si Dios no hubiera venido a este mundo, y Él es un Dios tan grande, ¿cómo Dios nos podía entender cuando nosotros estuviéramos sufriendo? Y como Él mismo sufrió y padeció, y sufrió en carne todas esas tentaciones, la palabra del Señor nos dice que es poderoso para ayudarnos a vencer cualquier tentación que sea, cualquier problema, sea lo que sea, no importa el problema que nosotros estemos pasando, por la dificultad, por la tentación. Hay un Dios poderoso, simplemente que tenemos que hacer, clamar a Él, como nos lo dice en Jeremías 33:3, la palabra de nuestro gran Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros estamos pasando por aflicción, por pruebas, por luchas, por dificultades, por problemas o por problemas en el hogar, en el matrimonio, cualquier clase de problema que sea, la palabra del Señor simplemente dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo nos va a responder el Señor si nosotros estamos tan alejados de Él? Por eso vino el Señor a este mundo, por eso Cristo se manifestó y vino y nació de una virgen, y Cristo padeció en carne. Él sufrió cuando fue a la cruz, dice que fue azotado, Cristo fue golpeado, Cristo fue despreciado, y Él cargó con todos nuestros pecados en un cuerpo de carne para Él poder sufrir, para Él sufrir en carne y cargar con todos nuestros pecados. Dice que Dios el Padre cargó en Jesucristo todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras luchas, por todo lo que nosotros sufrimos día a día. Él ya pagó el precio por todos esos sufrimientos, pero ¿por qué nosotros aún seguimos? ¿Por qué aún todavía nosotros, cuando Él ya pagó el precio, muchos venimos todavía cargando con esa carga del pecado? Simplemente porque nosotros aún no hemos reconocido que solamente Cristo nos puede ayudar, y aún no nos hemos rendido a los pies de Jesucristo. Aún nosotros seguimos luchando, buscando otros caminos, buscando salvación donde no la hay, buscando soluciones donde no las hay, cuando Cristo está ahí esperando, diciéndote, clama a mí y yo te responderé. Ahora quiero ir a otro versículo y quiero mostrarles un versículo donde nos habla del rico, que dice que confiaba él pues todo su afán eran las cosas de este mundo, y pues él tenía sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Él no pensaba en que en este mundo estamos y tenemos que partir de este mundo. Se va a llegar el día en que nosotros tenemos que partir de este mundo y tendremos que ir a dar cuentas a nuestro Dios. Y dice en San Lucas 12:13, dice, y quiero leer este versículo, se llama el rico insensato. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, alma mía, alma, muchos bienes tienes
guardaos para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Por qué nos habla aquí? Porque esta persona no pensaba en las cosas de Dios, él simplemente pensaba, creía que él iba a tener, él no pensaba en que tendría que partir de este mundo, en que tendría que dejar este mundo, y todas las riquezas, todos los placeres, todas las cosas que él tenía se iban a quedar aquí en este mundo. Y él pensaba edificar sus graneros, como lo dice aquí, tumbar sus graneros, edificarlos para guardar todas sus provisiones, todos sus bienes para muchos años, para gozar la vida y vivir la vida en este mundo. Cuando la palabra del Señor nos dice que en este mundo estamos de pasada, nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo se manifieste, entonces nuestra vida se manifestará con Cristo, porque Él es la vida, como lo dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida, y nuestra vida no es en este mundo. Todo lo que vemos en este mundo es pasajero, y todas las cosas que hay en este mundo serán destruidas. Si nosotros vivemos en las cosas de este mundo y vivemos para el mundo, pereceremos, porque todo lo de este mundo va a dejar de existir. Por eso Cristo vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros para darnos vida, pero no conforme a nosotros vivemos, conforme tenemos que hacer cambios en nuestra vida, tenemos que dejar todas las cosas que hemos venido practicando, y tenemos que acercarnos a Cristo para que Él nos transforme y Él haga de nosotros nuevas criaturas. Después voy a leer otro versículo que se encuentra en San Lucas 16:19. Este versículo es un poquito, pues va a sonar un poquito duro, pero solamente así podemos a veces nosotros mirar cómo las cosas terrenales pasan, y después de esta vida nosotros tenemos que ir. Hay otra vida después de esta vida, como nos lo dice en este versículo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué privilegio. Este hombre sufrió en este mundo, pasó por hambre, pasó por dificultades, pasó por muchas cosas. Dice que aún los perros venían y le lambían, y él estaba a las puertas del rico, allí tirado, y deseaba comer aún de las migajas que caían de la mesa del rico, y no lo conseguía. Y el rico gozaba de todas sus riquezas, hacía banquetes, él gozaba la vida en este mundo, pero él su vida era solamente gozar en este mundo. Nunca pensaba que después de este mundo tendría que ir a un lugar a dar cuentas a Dios, que después de este mundo tenemos que ir a otro lugar donde el Señor tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros, según sean nuestras obras. Por eso la palabra del Señor nos dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados. ¿Y cómo son borrados nuestros pecados? Cuando nosotros nos arrepentemos de todo corazón y le pedimos perdón a Cristo y reconocemos que somos pecadores. Y no me dirás que no eres pecador, porque la palabra del Señor dice que todos los que nacemos, ya nacemos con el pecado de Adán. Para eso vino Jesucristo, y para eso murió Jesucristo y resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que así como Él resucitó, cuando nosotros nos entregamos a Él, nosotros moremos con Él en su muerte, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos nuevas criaturas, y ahí es cuando venimos a ser hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron a Cristo, a todos los que lo aceptaron, Jesucristo nos dio la potestad de pasar de muerte a vida, ser hijos hechos de Dios. Ahora, toda aquella persona que se arrepiente de todo corazón y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, pasa a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo. Después nos dice, y en el Hades
Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Fíjese que nos dice, murió también el rico. Fíjese qué diferencia, dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ¿qué nos dice del rico? Dice, murió también el rico y fue sepultado. Como usted ve, el rico no fue llevado, el rico fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Este hombre gozó de sus placeres, y a dónde fue llevado. Este hombre se encontraba en tormento porque todos sus bienes, él gozó su vida en este mundo tuvo todos sus bienes y él gozaba de la vida. Él no tenía misericordia del mendigo que estaba ahí tirado, muriéndose de hambre. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muchas personas dicen que no existe el infierno, que el infierno está en este mundo, pero la Biblia claramente nos habla, y aquí es mismo el Señor Jesucristo el que estaba refiriendo, el que estaba dando esta parábola. Entonces, si el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿usted cree que el Señor Jesucristo vino a este mundo a hablarnos de algo que no existe, a engañarnos? Porque si así fuera, entonces el Señor Jesucristo hubiera venido a engañarnos simplemente, pero Él nos habla de un lugar de tormento, que hay un lugar de tormento después de esta vida. Y entonces nos dice, entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Note usted muy bien que aquí lo dice claramente, que cuando nosotros estamos en ese lugar no puede pasar nadie para allá ni nadie para acá, es para siempre. La palabra del Señor nos dice aquí, claramente nos dice que no hay salida de ese lugar. ¿Y quién nos puede librar de ir a ese lugar? Jesucristo. Jesucristo murió y Él pagó el precio, y Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo en carne. ¿Para qué? Para que todos aquellos que nos arrepentamos y empecemos a vivir una vida en Cristo, tengamos vida nueva. Y usted puede ser una nueva criatura. ¿Cómo? Simplemente pidiéndole perdón a Cristo, reconociendo que es pecador, porque toda persona, antes de que nos hayamos entregado a Cristo, somos pecadores, porque la Biblia nos habla que el pecado entró por medio de Adán y la vida entró por medio de Cristo, porque este fue el que vino a vencer la muerte. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como podemos ver, en ese lugar hay memoria, uno se acuerda uno de todas las cosas, porque se llama un lugar de tormento, y si no tuviera uno memoria, si no se acordara uno de todas las cosas, no sería un tormento. ¿Cuánto más nos vamos a acordar si vamos a ese lugar que Dios en su grande misericordia puso muchas personas que nos hablaran de su palabra, que nos amonestaran, que nos dijeran que el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús, que Él fue el que venció el pecado, que Él venció la muerte, y que solamente Él es el único que nos puede librar y nos puede dar vida y nos puede librar de ir a este lugar? Cuánto más cuando estemos en aquel lugar recordando que se nos amonestó, que hubo alguien que nos decía que cambiáramos nuestra forma de vivir, que nos entregáramos a Cristo, que lo recibiéramos, porque en ningún otro hay salvación. Y después nos dice, Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si, perdón, desde el 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de los muertos. Como podemos mirar, es muy triste que tengamos que partir de este mundo y moramos sin Cristo, moramos en pecado, porque la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque ya vino Cristo a este mundo a morir en una cruz, y Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, y ahora Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él vino a este mundo a sufrir por nuestros pecados, a sufrir cuando Él era puro, cuando Él era santo, cuando Él no pecó, pero aún así en su grande amor, como lo dice San Juan 3:16, que nos dice así este hermoso versículo. Lo voy a leer dice así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el amor, que el Señor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque el Señor Jesucristo es el que nos da la vida eterna. Después en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cualquier persona no importa qué tan pecador sea, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, simplemente el Señor Jesucristo lo único que quiere es que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que has fallado, que reconozcas que has vivido en pecado, porque toda persona, cuando nacemos, nosotros venimos con el pecado ya. Cuando empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a vivir en una mente pecaminosa. Cuando estamos lejos de Cristo, empezamos a odiar, empezamos a vivir en los deseos del mundo, empezamos a vivir en los deleites del mundo, y somos personas pecadoras. No importa que seas una persona que no fume, no tome, que seas una persona que hagas muchas obras, no importa, de todos modos, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú te arrepientas de todo corazón y aceptes al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, porque Él es el único que nos puede librar del pecado. No hay otro camino. Como te lo vuelvo a repetir, nos dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que por muchas obras que hagas, por muy bueno que seas, muy buen padre, muy buen hijo, no importa, si tú no aceptas al Señor Jesucristo, no tendrás entrada al cielo, porque claramente nos lo dice aquí, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Yo te invito a que reflexiones y medites, y si aún estás alejado del Señor Jesucristo, no importa tu religión, no importa por lo que tú hayas pasado, lo que hayas hecho, no importa, el Señor Jesucristo te ama. Él lo único que quiere es que te arrepientas de todo corazón y le digas: Señor Jesucristo, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador. Te pido, Señor Jesucristo, que entres en mi corazón, cambia mi vida, Señor, transfórmame, ayúdame, Señor Jesucristo, a cambiar, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón, ayúdame, Señor, a conocerte, a recibirte como mi único Señor y Salvador. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Acéptame, Señor, y sé mi Salvador, sé mi Señor. De hoy en adelante, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, ayúdame a alejarme del pecado. Ayúdame, Señor, cuando vengan las pruebas, las luchas, cuando venga el deseo de pecar, ayúdame, Señor, a vencerlo, a alejarme del pecado, a vivir una vida agradable para ti, Señor. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si hiciste esta oración, pues te felicito y le doy gracias al Señor que te haya puesto, que hayas mirado este video, y yo te animo a que reflexiones y recapacites, y no importa la vida que estés viviendo, arrepiéntete de todo corazón. El Señor Jesucristo te ama, y Él ya lo demostró al ir a la cruz y cargar con tus pecados, con mis pecados, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo regresará muy pronto, y Él viene a buscar a su pueblo, a todas aquellas personas que lo estemos esperando, a todas aquellas personas que nos hayamos arrepentido de todo corazón y lo estemos buscando, alejados del pecado, luchando por esperarlo, luchando por mantenernos. No es fácil, pero cuando nosotros nos entregamos a Él, Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza, y Él es el único que nos puede ayudar a vencer todas las pruebas, todas las tentaciones. Dios te bendiga muy grandemente,
y espero que reflexiones y medites y clama al Señor Jesucristo y búscalo de todo corazón y Él te ayudará y Él transformará tu vida. Dios te bendiga grandemente.